Buenos días, hermanos. Bendecido día. Y nos acercamos a nuestro aniversario número 8, ¿verdad? Ya el 5 de octubre. Octubre. Era noviembre, ¿no? Octubre. Pues ya fue. ¿Qué pasó? Oh, pues ya tenemos 8 años. ¿Atril? ¿Estás atrasado un mes? Y yo no sabía. El 5 de octubre nada más cumplimos 8 años. Y yo dije, ya vamos a hacer 8 años. 5 de octubre y 5 de noviembre. Bueno, hermanos, pues gloria a Dios que solamente la gracia de Dios nos ha permitido, hermanos, ya de estar reunidos por 8 años. Son 8 años, es bastante tiempo. Y gracias a Dios que Dios es bueno y misericordioso. Nos ha llevado por sus caminos, nos ha hecho crecer en muchas áreas de nuestra vida, nos ha hecho madurar, bendito sea Dios. Y pues seguimos, hermanos, hacia adelante, hacia la meta, que es conocerle más, entenderlo más y amarlo más y también obedecerlo más. Vamos a ver una palabra que se llama: ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley. ¿Y qué quiere decir que ya no estamos bajo la ley? Hasta ahora, ¿verdad? El pueblo judío piensa que todavía está bajo la ley. Ellos piensan que son salvos por sus obras, que si obedecen a Dios, hacen puntos cada día, que si obedecen a Dios, ellos están ganando su salvación, que si hacen sus sacrificios personales, sus obras personales, ellos piensan que cada día, ¿verdad? Ahora sí que aumentan, ¿verdad? Su ganancia hacia Dios. Y la mayoría de las religiones, hermano, bueno, todas las religiones son religiones de obras. La religión es eso, es obras. El catolicismo es una iglesia de obras, pero no vamos lejos, hermanos. La iglesia cristiana de hoy en día ya no es una iglesia de gracia, es una iglesia que predica las obras, ¿verdad? Es una iglesia, si se le puede decir cristiana, que es la iglesia apóstata de hoy en día. Es una iglesia que predica las obras como un punto que ni siquiera se da cuenta, porque dicen que Dios es el que da la salvación, pero al mismo tiempo meten las obras en la enseñanza de la iglesia de hoy en día. Y ahorita vamos a ver, pues, qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que nosotros que creer, que entender, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo de creencias erróneas, de creencias falsas, que es la iglesia de hoy en día, una iglesia falsa, una iglesia de mentira, que se dice ser cristiana, pero dice la Biblia que tiene nombre de que es cristiana, pero no lo es. Así que hoy hay muchas ideas, ¿verdad?, respecto a la ley y la gracia. Algunas iglesias se dicen, no, es que ya no, o sea, la gracia, hermanos, es que Cristo perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? Y que por medio de eso, pues ya tenemos la salvación. Y la gente, muchas iglesias dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley para que seamos tan rígidos en la iglesia, ahora vivimos en la gracia, ¿verdad? Dando como una apertura a una iglesia liberal, a que entre el pecado en la iglesia, ¿verdad? Una iglesia ligerita, una iglesia en donde, sí, hermano, es permitido, o sea, Dios ya pasó por alto nuestro pecado, no pasa nada, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacer el otro, y la iglesia, ¿verdad?, se hace pues de la vista gorda, como que no ve, como que lo pasa por alto todo, no caemos también en eso. No podemos caer en eso, ¿verdad?, de que ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, que estamos en la gracia que nos hace capaces, número uno, para obedecer la ley, y número dos, nos hace, hermanos, exentos de la ley. Bueno, no nos hace exentos de la ley. Hay alguien que la cumplió con nosotros. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Pero no nos hace exentos de que la pongamos en práctica cada día en nuestras vidas. Entonces, mucha gente dice, pues, ya no debemos obedecerla, ¿verdad? Ya no debemos obedecerla porque ya, pues,
Cristo vino y murió. Sí, hermanos, sí es cierto que Cristo vino y murió, pero un cristiano más debe obedecer a Dios, más debe obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene el Espíritu de Dios no está capacitado. Pero cuando usted, hermano, se acerca a Cristo, Él pone su Espíritu Santo y le da el poder para obedecer. Él nos hace una nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Así que hace un molde interior, en nosotros y nos renueva, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Romanos 6:12. Entonces debemos de quitarnos esas ideas, hermanos, ¿verdad? De que no te preocupes, ya no estamos en la ley, ya Dios no tiene problema con tu pecado, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas, Cristo ya te perdonó. O la otra, hermanos, ¿verdad? La otra, que también de la ley, que te dice, no, es que si no lo obedeces no vas a ser salvo. La iglesia cristiana de hoy en día te enseña eso, hermanos, que el libre albedrío, dentro del libre albedrío, de que dice que tú tienes tu propia decisión de hacer o no de hacer, detrás de la doctrina del libre albedrío, hermanos, está escondida, ¿verdad? Las obras, por tus obras, ¿verdad? Por tus méritos. Y la iglesia hoy en día es una iglesia de obras, porque la mayoría de la iglesia se domina bajo esta doctrina, bajo la doctrina del libre albedrío, que junto con esa doctrina del libre albedrío tiene muchas otras doctrinas, hermanos, que te dicen que puedes perder tu salvación. Entonces, si dice que puedes perder tu salvación, entonces tú cada día haces tus puntitos para llegar a Dios. Entonces Dios nunca te ha salvado, Cristo no te salvó, no eres salvo. Tú estás haciendo cada día tus puntitos, a ver qué día logras, ¿verdad?, pasar esa línea en la que ya eres salvo. Nunca vas a llegar, ¿verdad? Entonces, es lo que nos tiene que quedar claros en nuestra vida, hermanos, como cristianos. Vamos a ir a Romanos 6:12 y vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:12. Es necesario que entendamos esto bien, hermano, porque ahí, si entendemos bien esta doctrina, como algunas otras, vamos a diferenciar, hermanos, qué iglesia está bien y qué iglesia está errónea, qué iglesia está equivocada, y si debo de estar o permanecer en ese lugar o salir corriendo, ¿verdad? Por la enseñanza. Obviamente no es la única forma por la que hay que salir de una iglesia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Cuando no hay claridad en el dinero, hermanos, no hay claridad en el dinero, que vemos que el pastor, ¿verdad?, es el único que tiene autoridad sobre el dinero, pues ya saben que lo más seguro es que se está aventando el dinero para su propia bolsa. Cuando hay desorden, ¿verdad?, pues debe uno de salir. Cuando hay falsa doctrina, debe uno de salir. Y muchas de estas cosas. Entonces Romanos 6:12 nos dice: así también ustedes considérense muertos al pecado. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice en el 12: no reine pues el pecado en su corazón, en su cuerpo mortal. O sea, no reine el pecado en tu carne, ¿verdad? De modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. O sea, las concupiscencias, hermanos, son malos deseos, malos pensamientos, malos deseos que son pecaminosos para nuestra vida. Dice, ni tampoco presentes sus miembros al pecado, o sea, tu cuerpo, ¿verdad? No presentes tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, nosotros debemos de presentar, hermano, ya nuestro cuerpo no al servicio del pecado, al servicio de la maldad, sino ahora un cuerpo al servicio de Dios. De la justicia es eso, hermano, al servicio de Dios, ¿verdad? Y de su palabra y de sus mandamientos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, la gente que vive bajo la ley, entonces ¿qué dice? Que no tiene a Cristo. Vive por sus obras. Él vive pensando que él se está ganando cada día sus méritos,
Que él un día le va a decir a Cristo, sí, yo te acepto y yo sí te abro mi corazón, a ver, ven para acá, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues está bien, dime qué es lo que tengo que hacer, ok, esto tengo que hacer, ok, voy a empezar a hacer los puntitos, tú ya me diste una empujadita, entonces ahora yo sigo subiendo el escalón, y así no es, hermano. Dios no solamente nos da la empujadita, Dios pone en nosotros el avanzar, y Dios pone en nosotros el subir esa escalera. Nosotros no ponemos eso nosotros, ya lo hemos estudiado, que Él pone en nosotros, ¿verdad? El querer como el hacer, desde el querer buscarlo, desde la fe, desde el nacer de nuevo, la regeneración. Él la pone por su decisión, su soberanía y por su gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Entendemos cómo opera la mente humana. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice que si nosotros morimos con Cristo, ¿verdad? Entonces juntamente vivimos con Él. Nosotros ya no vivimos para obedecer a este cuerpo. Dice que ya no se enseñorea este cuerpo o nuestra carne o nuestros pensamientos, hermanos, ¿verdad? Sobre nosotros, sino que ahora dejemos que se enseñoree el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que ahora se enseñoree, o sea que ahora, hermanos, antes nuestro gobernador, ¿verdad? Que nos gobernaba, eran tres cosas, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? La carne y Satanás. Pero en sí, hermanos, el que dominaba todo era Satanás, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída, obviamente, que le ayudaba a Satanás a hacer con nosotros lo que quería. Y aquí dice, hermano, que nosotros no teníamos alternativa, ¿verdad? Que en nosotros no había nada bueno, lo acabamos de estudiar. En nosotros no había nada bueno, no éramos buenos. Por naturaleza somos malos. Estamos fuera de la presencia de Dios. Si nosotros fuéramos buenos, pudiéramos ver a Dios cara a cara. Y Él pudiera presentarse a nosotros y los ángeles pudieran presentarse. Pero no podemos ver a veces ni un ángel, hermanos, ¿verdad? Es algo que está, no tenemos esa potestad, esa autoridad ni ese poder. Entonces, como el reino de las tinieblas, ¿verdad?, tiene control sobre nosotros, pues Él nos impide que obedezcamos a Dios. Entonces todo el tiempo tu mente, ¿verdad?, tu carne, tus decisiones están llevadas y enfocadas a hacer lo que tú quieres, a tu beneficio. Ya vimos, hermano, la vez pasada, que la mayoría de lo que hacemos siendo ignorantes de Dios, no lo hacemos para Dios, lo hacemos porque nos beneficia, porque sacamos un provecho. Yo saco un provecho de portarme bien, a ser un buen papá, a ser una buena mamá, a ser un buen ciudadano. Lo hago para mi provecho. Sí, hermano, la Biblia dice que no lo hace la gente para la gloria de Dios, lo hace para su provecho, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hace para la gloria de Dios? Porque no le conoce, ni tampoco recibe Dios nada de esa persona, solamente por medio de Jesucristo. Entonces, dice que no presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de maldad. Cuando presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, hermanos, cuando estamos haciendo cualquier cosa equivocada, cuando tú estás mintiendo, hermano, tú estás usando tu cuerpo como un instrumento de maldad. Cuando tú estás odiando a tu prójimo, tú estás usando tu mente, ¿verdad?, tu ser como un instrumento de maldad. Cuando tú tienes rencor, cuando tú tienes ganas de pegar, cuando tú tienes ganas de matar, tú estás usando tu cuerpo como un instrumento, ¿verdad?, de maldad. Dice que nosotros ya no debemos usar nuestro cuerpo para eso, sino ahora lo tenemos que usar, hermanos, como un instrumento de bendición, ¿verdad?, de justicia, un instrumento usado por Dios. Dice, porque el pecado ya no nos manda, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y antes, hermano, el pecado se enseñoreaba, nos gobernaba. Por eso la gente no puede cambiar, hermanos. La gente no tiene el mínimo poder para cambiar, ¿verdad? Y usted lo ve, hermanos. ¿Qué le dice la gente? El borracho, ¿qué le dice? No, yo voy a dejar de tomar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, y usted ve que no puede, pero le dice, no, yo dejo de tomar, no tiene esa potestad, ese poder. Dice, no, yo voy a dejar de fumar. Uy, hermano, dicen que el tabaquismo es, a veces creo que hasta más fuerte que el alcohol, es fuertísimo. Yo cuando fumaba, hermano, yo decía, este es el último cigarro que voy a fumar. Y después venía el ratito, bueno, este es el último. Y a la tarde, a la noche, este va a ser el último.
Y al otro día de la mañana, ahora sí, este es el último. Y así, hermano, me la pasé años con el último. No tenía poder, hermanos, para dejar. Y a veces hacía locuras, hermano, locuras que no tienen ni por qué decirlas aquí. Hace uno necedades y locuras, hermanos. Y si ya no lo voy a hacer. Robar, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a robar, porque un día me van a agarrar. Y lo hace uno porque sabe uno, hermanos, que un día va a tener una consecuencia, pero no lo hace uno para Dios. Mas, sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a ti, tú empiezas a tener un poder. Él te capacita, Él te da el deseo de hacer el bien, Él pone en ti el deseo de querer amar a Dios, de querer agradar a Dios. Entonces tu naturaleza es diferente. Mas, sin embargo, cuando estás en el mundo, Satanás te está poniendo los deseos de hacer mal. ¿Qué deseo te pone? No, pues me voy a echar una pornográfica. Satanás te dice, mira esta, voy a echar una película pornográfica, voy a ver mujeres desnudas. Satanás es el que te está usando como un títere, te tiene como un títere así, mira, Satanás. Cuando estás robando, te tiene como un títere. Cuando estás haciendo cualquier maldad, te tiene como un títere. A veces pensamos que robar nada más es agarrar cosas. Podemos robar en el trabajo. Nos están pagando cosas por hora, o nos están pagando por hacer un producto y lo hacemos mal. Estamos robando. O en vez de estar trabajando, pues estoy en el baño. ¿Cuánta gente se mete a los baños en las fábricas? Media hora, hermanos, hasta media hora. Yo tenía un compañero que se metía más de media hora al baño, ¿no?, con su teléfono. Y a todo volumen, ¿no?, que ahí estaba el incógnito ahí, ¿no? A todo volumen con su teléfono, se oía todo lo que estaba escuchando del teléfono. Eso es robar, hermanos. Cuando uno es cristiano, cuando el Espíritu Santo ha venido a ti, dices, eso está mal, ¿verdad? Porque la Biblia dice que obedezcamos a nuestros patrones, que ya nuestro cuerpo no es un instrumento de maldad, tenemos que hacer el bien, ¿verdad? Si nos está pagando alguien, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues desquitar, ¿verdad? O sea, dar, ¿verdad? Por lo que nos están dando. Nosotros nos está pagando por hacer un trabajo en la fábrica, en donde sea, ¿verdad? Como dueño de una compañía. Si tú eres un dueño de alguna empresa, de cualquier cosa, te están pagando por un servicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues dar el servicio de acuerdo a lo que tú estás ofreciendo. Pero ¿cuánta gente, hermano, no pone, si aquí se ofrece esto, se te va a dar esto y esto en el contrato? ¿Y qué sucede, hermano? Que la gente hace lo mínimo por cumplir con ese contrato. Y lo vemos en cualquier lado, hermano. Por eso hay demandas, los tribunales están llenos de demandas, hermanos, porque la gente, ¿verdad?, usa sus cuerpos como instrumentos de maldad. Compañías que te prometen cosas y cuando llega el problema no te quieren resolver el problema y andan viendo a ver cómo evaden su responsabilidad. Y todo el mundo, hermano, es un mundo entregado, ¿verdad?, al señorío, hermano. ¿De qué? Pues de que los gobierna. ¿Quién los gobierna? Satanás. Pero cuando nosotros nos empieza a gobernar Dios, la Biblia dice que empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados, empezamos a ser renovados, empezamos a cambiar. ¿Vamos a ser perfectos? No, pero empieza esa lucha. Estamos en una lucha, hermanos, en una contienda diaria para no caer en el reino de las tinieblas. ¿Usted piensa, hermanos, que Satanás está lejos? No. Satanás, hermanos, no lo va a dejar en paz ningún día. Satanás va a estar detrás de usted mañana, tarde y noche, viendo a ver cómo lo hace caer. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Anda como el león, hermanos. Ustedes dicen, ay, Satanás anda lejos. No, hermanos, Satanás anda como un león, buscándolo, porque usted es su presa. No piense que anda buscando a allá o de allá, porque anda buscando a usted, a mí, todos los días. ¿Por medio de quién? Pues por medio de sus huestes de maldad, que son millones y millones. Y se dan tiempo, hermanos, para cada persona. Y yo no sé cómo trabajan y cómo lo hacen, hermanos, pero la Biblia dice que ellos gobiernan este mundo. Y si gobiernan este mundo, hermanos, ellos tienen un gobierno organizado, súper metódicamente, hermano, organizado para hacer caer a grupos de gente por medio de todo: la pornografía, de la música, de las películas, de los libros, de todo, hermanos, de prácticamente todo. Entonces, ya no presentemos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo las obras, ahora estamos bajo el Espíritu y el Espíritu nos capacita. ¿Por qué? Al no estar bajo la ley tenemos una bendición, hermanos, que tenemos el Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu de Dios, hermanos, entonces sí tenemos el poder para obedecer.
Sobre todo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que nadie puede obedecer sin el Espíritu Santo. Amar a Dios. No puedes amar a Dios si no tienes el Espíritu Santo. Tú puedes decir, wow, toda la gente dice que ama a Dios. No puede. La Biblia dice que no puede. Y Dios es su enemigo. Es enemigo de la gente que no tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace amar a Dios. Entonces, ¿la ley es buena, hermanos? ¿Estamos en contra de la ley? No. La ley, dice la Biblia, que la ley es ¿qué? Es buena, es santa, es justa. Y como es buena, esa ley es justa, pues es nuestro ¿qué? ¿Nuestro qué? De los cristianos. Es nuestra dirección, es nuestro camino a seguir. Los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, hay algunos mandamientos que ya están cumplidos por Cristo. ¿Cuáles son los sacrificios? Sobre todo, ya no necesitamos hacer sacrificios, llevar la vaquita por allí, a que la quemen, muchas veces, porque ya es un sacrificio, ya Cristo lo cumplió, ¿verdad? Ya Cristo cumplió ese sacrificio y ahora nosotros, hermanos, ya no necesitamos que llevar todos los días un cordero para la limpieza de nuestros pecados, y tampoco hoy tengo que, ¿verdad?, hacer X cosa, pues para que Dios ahora sí, Dios esté en su gracia, y pues entonces se salvo. Eres salvo, hermano, desde el momento en que el Espíritu Santo viene a ti, eres salvo en ese momento, ahí para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y con la promesa, hermanos, y la seguridad de que no habrá una segunda caída en el cielo. Porque qué problema, hermanos, que un día la Biblia nos dijera que estando en el cielo, pues también vamos a ser probados. Ahí ya vamos a ser probados, hermanos. Vamos a tener una seguridad de salvación eterna. Ya no va a haber otra prueba como la que tuvo Satanás, ¿verdad? Que se levantó contra Dios y falló. Igual Adán y Eva en la tierra, ¿verdad? Se levantaron contra Dios, les llegó esa prueba, hermanos, y fallaron, ¿verdad? Entonces, vamos ahí. A ver, en el versículo, o vamos ahora al 15, ahí mismo en el 6:15, Romanos 6:15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Es lo que yo le decía, que hay iglesias que yo escuchaba, ahora ya casi ya no convivo mucho con cristianos de otras iglesias, pero antes, como yo andaba brincando de iglesia en iglesia, hermanos, pues les sabía todas esas, ¿cómo dice? Esas frases que usa la gente en varias iglesias por aquí, por ahí. Entonces les sabía las frases de lo que la gente decía. Ay, no, hermano, yo ando haciendo esto, pero acuérdese, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No sea usted legalista, hermano, no sea legalista. Si usted, hermano, le decía a la persona que estaba, hermano, eso que usted está haciendo no está correcto, hermana. A veces el pastor, ¿verdad?, llamaba la atención. Y la gente dice, el pastor es un legalista. Que no, si estamos Dios es un Dios de gracia, nos perdona y ama a todos, ¿verdad? Él ama a todos, hermano, que lleva hasta que la iglesia de hoy crea, ¿verdad? Rick Warren, el Papa también, el Papa, y no se diga el Papa, Rick Warren, y así, hermano, de esos pastores que tienen un impacto mundial en el mundo, en la iglesia. Dicen que ahora, hermanos, inclusive John Lofty, que tú, ¿verdad?, y que cualquier persona, hermanos, es un hijo de Dios. Porque muy en el fondo de cada ser humano, ¿verdad?, hay una creencia en Dios. Y entonces eso te lleva a ser salvo, y que Dios es bueno, y que Dios no dejará que nadie se pierda. Pues entonces, hermanos, hacen a un lado la Biblia, ¿verdad? Pero es lo que le digo yo. Aquí dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No saben que si se someten a nadie como esclavos para obedecerle, no sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Cuando una persona, hermanos, dice que es salva por sus obras, que Dios no tiene autoridad, ¿verdad?, para pasar por su libre albedrío, esa persona, hermano, es esclava, ¿verdad? ¿Es esclava de qué? De la ley o de sus obras. Y la ley le dice, hermanos, que la persona que vaya en un punto ¿qué? Se hace culpable de toda la ley. Entonces no puede ser eso. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido
de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Hermanos, nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. A veces me acuerdo que antes la gente bromeaba, esclavo del pecado. En el DF, no sé, yo escuché a mucha gente allá de esclavo del pecado, esclavo del pecado. A veces nos decíamos así con nuestros amigos, ese es el esclavo del pecado. Y se reía uno, ¿verdad? Nos reíamos. Pero esa era una de las frases que usábamos. Pero es verdad, hermano, éramos esclavos. Pero gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado. Así que, hermanos, una persona podrá decidir seguir a Cristo porque ella quiere. No, yo voy a seguir a Cristo, pero porque yo quiero, porque mi libre albedrío, porque yo no. ¿Quién? Cuando una persona es esclava, hermanos, ¿qué necesita hacer para salir de la esclavitud? Ser liberada. Entonces, para que una persona salga de su pensamiento de que ella por sí sola tiene la capacidad de salir, no se puede, es esclava. Tiene que venir alguien y sacarla, ¿verdad? ¿A poco el esclavo le dice a alguien? Un esclavo dice a alguien, ¡hey! Yo soy un esclavo, cómprame. Es mi decisión, cómprame. ¿Y qué hacía la persona la que iba a comprar esclavos? No, si él está diciendo que lo compre, sí, te voy a comprar porque tú quieres. No, él compraba a quien él quería, y si no quería no lo compraba, y si quería compraba a 10, y si no quería no compraba a nadie. Así es con la salvación. Dios le place, ¿verdad? Y saca de la esclavitud a quien él quiere. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la maldad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Aquí dice, hermano, pues que antes servíamos nada, usábamos nuestro cuerpo para servir a la inmundicia. Y la gente, si usted le pregunta a alguien que si es malo allá afuera de la iglesia, le va a decir que no, yo no soy malo. Yo no presento mi cuerpo para, mi cuerpo no está al servicio de la maldad, no, ¿cómo creen? No, pero aquí lo dice la Biblia, porque toda persona que no está bajo el gobierno del Espíritu Santo, el señorío de Cristo, dice que sus miembros, ¿verdad? Su cuerpo sirve a la inmundicia y a la iniquidad. Dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, ¿cuántos piensan cuántos a veces se nos olvida, ¿verdad? Y qué bueno, a veces pues no tiene uno por qué estar pensando en lo que hacemos antes. Pero dice que antes nosotros éramos libres, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Si se puede decir, libres de obedecer o no obedecer a Dios, si queríamos o no queríamos. Éramos libres. Dice, pero ¿qué fruto teníamos de esa libertad? La muerte, el infierno, el lago de fuego, hermanos. Era una libertad, hermanos, pasajera. Aunque le voy a decir la verdad, hermanos, Dios corta a quien Él quiere. Hay gente que es muy malvada. Dios le da, ¿verdad?, en su paciencia, en su gracia, en su longanimidad, le da a la gente 30, 40, 50, 80 años. Bueno, ¿verdad? Aunque Dios restringe la maldad, pero Dios ve a los pecadores y su gracia, ¿verdad?, permite que sigan con su vida. No los corta, no corta, pero a veces la paciencia de Dios en cierta gente, hermanos, llega a un límite y sí corta gente, y lo dice la Biblia. A veces corta pueblos enteros por la maldad de un pueblo, corta gobernantes, corta cualquier ciudadano normal. ¿Por qué? Por el pecado, porque a Dios le place restringir el pecado o restringir a una persona de seguir haciendo maldad y la levanta, la mata, la quita, porque la persona no entiende, no obedece y un día le manda una enfermedad, hermano, y está vivo. ¿Y quién fue, hermano? Pues me pegó esto. ¿Quién sabe qué será? Es Dios, hermano. Es Dios el que nos sana, es Dios el que nos, ¿verdad?, que nos da, el que hace que también, hermano, que hagamos, que tiene control de todo. No es que Dios no manda las enfermedades. Claro que sí, hermanos. Dios está detrás de cada cosa, cada acción que sucede en nuestras vidas. Por eso, ¿verdad?, es lo que nos está diciendo aquí, que
que pues éramos de alguna manera libres, ¿verdad?, de la justicia, porque por la misericordia de Dios que tiene de dejar que la gente, ¿verdad?, viva ciertos años. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de ellas es muerte, pero muerte eterna, hermanos. Para algunos es muerte no solamente eterna, sino muerte también en esta vida, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto vuestro la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, hermanos, ahora que hemos sido libertados del pecado, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces, ¿cuál es el orden? Dice, para la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad?, su meta es hacer cosas vergonzosas. Y el pago de estas cosas vergonzosas es la muerte. Dice, mas ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, hemos hecho siervos de Dios, ¿verdad? Ahora somos esclavos de Dios. Dice, pero nuestro fruto, ¿cuál es? La santificación, o sea, dejar la maldad. Santificarse, hermanos, es apartarte del mal para servir a Dios. Ahora cada día, hermanos, es tu santificación, te apartas del mal. Antes robabas, ya no robas. Yo le comentaba, hermanos, una de las cosas que tenía antes es que yo era rebelde casi siempre a mis patrones. Yo nunca duraba en los trabajos, yo duraba días, hermanos. A veces duraba un día en un trabajo porque no me quería someter a ningún patrón. ¿Por qué me va a decir esto? ¿Por qué me va a decir lo otro? Yo no estoy para barrer. Mi trabajo es que barra otro. Yo no estoy para esto, yo no estoy para lo otro, no. Y ya me habló feo, hombre, ya me habló feo, menos. Yo no voy a aguantar. O por cualquier cosita, hermano, yo me salía. Más después, la gracia de Dios, hermanos, empezó a hablar en mí. Me empezó a hablar, me empezó a hacer paciente, ¿verdad? Me empezó a hacer humilde de alguna manera, hermano, porque pues el aguantar humillaciones, pues tienes que ser humilde. Hay que ser humildes con Dios, hermano, obedecer su palabra, y humildes también para con la gente, ¿verdad? Y dice la ley, obediente, me empezó a ser obediente, ¿verdad? Y le digo esto porque dice que tenemos que ir cambiando, nos tenemos que ir santificando. Cada quien tiene debilidades, cada quien tiene pecados diferentes. Mis pecados son unos y eran unos antes, sus pecados eran unos y siguen siendo unos ahora, diferentes que los míos. Algunos tal vez parecidos, para algunos, como le dije, cualquier pecado, ¿no? ¿Para qué hablamos de pecado? ¿Verdad? Vamos a seguir adelante. Dice, entonces ahora tenemos como fruto la santificación por medio de nuestra nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo con nosotros nos santifica y ¿qué? Y nos da la vida eterna, o ya nos dio la vida eterna más bien. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La paga que tiene la gente, hermanos, por su maldad hoy en día, ¿qué va a ser un día? La muerte. Pero la gente piensa que va a la muerte. Como le dije, mucha gente se muere la gente y la gente dice, descansa en paz. La mayoría de la gente no tiene la mínima idea, hermanos, de a dónde está su familiar una vez que murió. Y una de las razones por las que mucha gente, hermanos, cree en esa famosa oración, ¿verdad? No, es que yo, a mi familiar ya salvo porque hizo la oración de fe un día. Hizo la oración de que aceptó a Jesús y no sé qué. La gente, hermano, no queremos no queremos pensar que nuestro familiar, hermano, está en el infierno. No queremos, lo menos, y que no, ni siquiera pienso que esté allí. Hasta el Señor, no. Pero la verdad, a veces sabemos, hermanos, que una familiar que vivió sin el conocimiento de Dios y vivió, ¿verdad?, sin el sometimiento a Dios en el Señor de Cristo, pues lo más seguro es que está ahí. A veces vemos a gente mundana, ¿verdad?, y decimos, Dios lo tenga en su gloria. Es una de las frases, ¿verdad? Dios lo tenga en su santa gloria. Pero aquí dice, hermano, la paga del pecado es la muerte, más el regalo, ¿verdad? No dice aquí más los que se merecen, los que se acercan a Dios, es la vida eterna. No, dice más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad?
Ahora, hermanos, Dios nos ha dado un regalo, una dádiva. Le plació comprarnos, le plació quitarnos la esclavitud, le plació abrir nuestros ojos, sacarnos de las tinieblas a su luz. Unos seguimos, hermano, pecando. Unos seguimos haciendo iniquidad. ¿Qué pasa, hermanos? Pues Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros, nos redarguye, nos habla por medio de, no sé, cada uno de nosotros nos habla de diferentes maneras. Y dice, o te calmas o te calmo. O te estás quieto o qué. Y manda muchas cosas a nosotros, hermano, para que obedezcamos, ¿verdad? Y en su paciencia, hermanos, en su bondad, como le digo, Él no nos arranca, no nos corta de la tierra, ¿verdad? Y no necesariamente, hermanos, toda persona que muere es porque anda mal, ¿no? Dios tiene el propósito para cada persona. Dios corta a niños inocentes que no han hecho un pecado, ¿verdad? Bajo su conocimiento. Ellos pecan en ignorancia, ¿verdad? Son niños que no tienen una mentalidad de lo que es bueno y lo que es malo ya abierta como un adulto. Pero Dios corta, hermanos, a quienes quieren. Puede cortar a un joven ahorita, a un cristiano, a un pastor que esté trabajando duro por él, que esté en la sana doctrina, o a uno bueno, uno malo, corta a quien él quiere. Tiene su tiempo para cada uno, ¿verdad? Entonces, decía yo, ya no debemos de tener eso de que la gracia, pues como estamos en la iglesia, pues ya no debes obedecer la ley. Al contrario, hermanos, Dios nos ha capacitado para obedecerla mejor que nadie. El judío, hermanos, como le dije, es una religión de obras, ¿verdad? Y ni siquiera, hermanos, de los mandamientos, quitan mucho de los mandamientos y ponen hasta hoy en día, hermanos, ponen ¿cómo se llama? Sus tradiciones. Yo he visto, me la pasé unos 2 meses viendo videos y videos de sus sinagogas, ¿verdad? En español, y veo, hermanos, que la Biblia a veces ni la menciona. Y como dijo aquel rabí, Javita Maguita, que dijo, mira, haz el bien sin mirar a quién, y puras cosas así parecidas a esas. Pero es como dice la Biblia, ¿verdad? Obedece a Dios, haz el bien. No, como dijo el gran rabí, Javita Maguita, allá acá, y como dijo como dijo el otro, y así se la pasa, no mencionan a veces en la Biblia. Luego que a veces no, y se dice el rabí Magar, el gran Magar. Él dice que Saúl está en el cielo. ¿Usted cree que Saúl está en el cielo? Todo indica que no. Todo indica que no murió arrepentido. De hecho, murió en rebelión contra Dios y mismo se mató. No, como dice el gran rabí Magar, Saúl, ¿verdad? Está con Dios. ¿Por qué? Pues porque él hizo esto, hizo el otro, y así, hermanos. Entonces, ese es vamos a Romanos 6:2. 6:2. Oh, ya lo leí, perdón.